Libro de Éxodo, capítulo 14, vamos a leer los versos 9 y 10 en esta mañana. Amén. Voy a esperar que todos lo ubiquen. Cuando usted lo tenga, gríteme con un amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer juntos estos dos versos. ¿Cómo dice el verso 9? Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración más en esta mañana, y creo que si usted ha hecho el esfuerzo de estar esta mañana en este lugar es porque usted quiere que Dios le hable. Dígale al Señor que el Señor sea quien te hable en esta mañana. Poderoso y eterno Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu palabra, Señor Jesucristo. Y en esta hora, mi Dios, nuestro deseo es que tú nos hables. Queremos en esta mañana, Señor, tener un oído sensible a tu voz. Señor, queremos escucharte, Señor, por eso háblanos en esta mañana. Que todos nuestros sentidos, Señor, puedan estar atentos, Señor Jesús, para que tu palabra, Señor, la podamos atesorar y la podamos poner por obra en estos tiempos, Señor Jesús. Te lo pedimos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero hablarles con el tema: cuando persiguen los caballos. Una pregunta: ¿cómo conquistar el temor? Cuando persiguen los caballos, ¿cómo conquistar el temor? Esos pasajes que hemos leído nos habla de la furia de Faraón cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Sabe algo? Que nosotros en este tiempo no podemos ignorar la furia con que el enemigo ha salido a perseguir a los cristianos que han salido de su potestad y ahora están en la potestad de Dios. Dice el verso 9: siguiéndolo pues los egipcios, dice, con toda ¿qué? La caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzaron al pueblo de Israel. Y dice el verso 10 que cuando Faraón y su ejército se acercaron a Israel, el pueblo de Israel sintió gran temor. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Clamó a Jehová. Pero ellos no solamente clamaron a Jehová, ellos hicieron algo más que usted y yo no debemos hacer. Pero quiero enfocarme en esto, hermanos, en los caballos y en el ejército de Faraón. Faraón envió a su ejército con lo mejor que él tenía, con un solo propósito: alcanzar a Israel y destruirlos.
¿Sabe, hermanos, que esto mismo que sintió Faraón, ese celo porque Israel había salido de Egipto y ya no tenían esclavos, ya no tenía a un pueblo que le sirviera? Es lo mismo que el enemigo siente cuando usted y yo dejamos Egipto, que es tipo de mundo, para salir de la esclavitud, para no obedecer a aquel a quien obedecíamos antes. Él se siente airado y él no se va a quedar con los brazos cruzados cuando ve que un alma, que una persona ha salido de su potestad. Él va a emplear todo lo que tenga para ir en pos de esa alma, de esa persona, y acabar con su vida o traerlo nuevamente a Egipto, al mundo, para que siga siendo esclavo, para que le siga obedeciendo. Porque eso fue lo que encendió la ira de Faraón. Si usted lee unos versos atrás, en el verso 5 de ese capítulo 14, dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Oiga, qué privilegio que usted y yo en esta mañana obedezcamos y sirvamos a aquel que nos rescató, aquel, aleluya, que nos está guiando por este buen camino. Israel iba rumbo a la tierra prometida, pero algo pasó. Se encontraron de frente con el Mar Rojo y a sus espaldas con un ejército que venía en sus mejores caballos, en sus mejores carros, para acabar con ellos y llevarlos nuevamente a Egipto. ¿Qué pensarían? Porque la palabra del Señor dice que ellos alzaron sus ojos y dice que tuvieron gran temor. Y sabe algo, que esta sensación de sentir temor es de todos los humanos. Todos los hombres, después de que hemos caído, todos los hombres hemos experimentado temor. El temor tiene su origen. Y el origen del temor nace allá en el Edén. Usted sabe muy bien el pasaje porque lo hemos leído y hemos predicado de esto. ¿Qué pasó después de que el hombre comió del fruto prohibido? El hombre cayó de su estado de inocencia a su estado de conciencia. Y en ese estado de conciencia, el hombre escuchó la voz de Dios, pero ya el hombre no sintió lo mismo al escuchar la voz de Dios. Antes de comer el fruto, escuchaban la voz de Dios y en vez de esconderse, salían al encuentro de su Dios. Pero dice la palabra en Génesis capítulo 3 y el verso 8. Que ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día.
¿Y qué hizo Adán y su mujer? Se escondieron de la presencia del Señor. Y Dios les pregunta en el verso 10, el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ya el Señor no encontró al hombre donde lo había dejado, en ese estado de inocencia. Ya el hombre tenía conciencia, se dio cuenta de que estaba desnudo. Ellos escucharon la voz de Dios. Y por primera vez el hombre experimentó el temor. Dice: y él respondió a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Usted sabe muy bien la historia. Después de que el hombre desobedeció a Dios, el hombre cayó en esta condición, en su estado de conciencia. Pero bendito sea el Señor, porque en ese estado en el cual el hombre se encuentra, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a hacer algo por el hombre. Si nosotros miramos en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, el Señor nos recuerda a todos aquellos que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. El Señor nos recuerda que esa condición en la que estábamos antes nada tiene que ver con la condición en la que estamos hoy. Hoy somos llamados hijos de Dios, pueblo del Dios Altísimo. ¿Usted lo cree en esta mañana? Dele una alabanza al Señor y dele gracias a Dios porque el Señor te ha rescatado. Verso 17 del libro de Romanos, capítulo 6. Pero gracias a quién? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, ¿por qué? Vamos despacito. ¿Por qué éramos esclavos del pecado? Porque obedecíamos a aquel que nos tenía esclavizado. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto porque obedecía a todo lo que Faraón les mandase hacer. Seguimos leyendo. Pero ahora habéis obedecido. Mire, y dice: de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados de qué? Del pecado. Venisteis a ser siervos de qué? De la justicia. ¡Qué bendición! Y algo pasa, hermanos. Porque lo mismo que le aconteció a Israel cuando salió de Egipto, Faraón se airó. Faraón, aleluya, ya no tenía quien le sirviera en Egipto. Y dijo en su corazón: vamos a ir por ellos y los vamos a volver a traer, los vamos a destruir. Pero ¿sabe algo, hermanos? Que el Dios el cual nos ha libertado es suficientemente poderoso, aleluya, de sacarnos de esa esclavitud, pero no dejarnos sin una protección, no dejarnos a la deriva, como si no tuviéramos un lugar a donde ir. No, usted y yo tenemos un lugar a donde ir, tenemos un camino por el cual caminar. ¿Usted lo cree en esta mañana? ¿Usted lo cree en esta mañana? Verso 22. Mas ahora, escúchelo bien, más ahora, eso quiere decir que presente o pasado. Presente, hoy. Hoy el Señor nos ha libertado. Si usted ya no obedece
al príncipe de la potestad del aire que se mueve afuera en el mundo, sino que ahora usted obedece a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Bueno, usted ha sido libertado porque ya no vives en el pecado, ya no eres esclavo del pecado, ahora eres un siervo de la justicia. Ahora somos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, Israel había acabado de salir de Egipto. Llevaban quizás horas, días, caminando por el desierto rumbo a Canaán. Y yo le quiero decir algo en esta hora. Si hay algo que tiene el Dios nuestro, es que Él sabe muy bien por dónde conducir a su pueblo. Antes de que Israel llegara a ese lugar, a estar al frente del Mar Rojo, el Señor le había hablado a Moisés, su siervo, y el Señor le había dicho a Moisés que Él iba a endurecer el corazón de Faraón, y que el corazón de Faraón se iba a encender en furor, y que iba a ir detrás del pueblo de Israel. Y el mismo Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que gire, y los conduce hasta ese lugar, hasta el Mar Rojo. Y estando en ese lugar, Dios muestra su poder, Dios muestra su gloria. Vamos a mirar unos versos atrás de ese capítulo 14 del libro de Éxodo. Los primeros versos. ¿Quién habló con Moisés? El Señor, ¿cierto? Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Di a los hijos de Israel que den la vuelta y campen delante de Pi-Hairot, entre Pigdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en ese lugar? Porque Moisés, obedeciendo a la voz de Dios, los había guiado para conducirlos a ese mar. Y dice el verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y dice el verso 4, ¿quién fue el que endureció el corazón de Faraón? El Señor. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo? Y ellos hicieron así. Hermanos, todo, absolutamente todo, está sujeto a Dios. ¿Usted lo cree en esta mañana? Y hay cosas que van a acontecer a nuestra vida que usted y yo no las entendemos, pero Dios, en medio de toda circunstancia, muchas veces Dios permite que acontezcan cosas que usted y yo no esperamos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere manifestar su gloria, porque Él quiere manifestar su poder. ¿Usted lo cree en esta mañana? Por eso la palabra del Señor dice muy bien. Me encanta lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 27 y el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el verso
4 del capítulo 23. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Será que el Señor hay alguien que le haya dado, aleluya, aliento en medio de la dificultad, seguridad en medio de alguna prueba? Ese es nuestro Dios. Pero el Señor, ¿a quién le está hablando? A su pueblo. Por eso tú te tienes que asegurar que seas parte del pueblo de Dios. Asegúrate de que tú estás siguiendo el camino que el Señor está abriendo. Él es el que va delante de nosotros. ¿Qué va haciendo el Señor? Abriendo camino. El Señor es suficientemente poderoso para abrir un camino donde no lo hay. Quizás hay circunstancias donde usted y yo hemos llegado y donde decimos: bueno, pero ahora ¿para dónde cojo? Parece ser que todo se ha cerrado, ya no hay nada que hacer. ¿Qué debemos hacer? No te olvides que hay un Dios grande, poderoso, que tú eres ahora un hijo de Dios, y si eres un hijo de Dios, tú eres heredero de las promesas de Dios. Lo único que tienes que hacer es clamar. Clamar. Israel, en medio de su susto, clamó. Pero no solamente clamó, sino que si usted lee el verso 11, también murmuró. ¿Contra quién murmuró? Estamos en Éxodo, capítulo 14. Verso 11. Quitaron la mirada del Señor y la pusieron en el siervo del Señor, en Moisés. Y le dijeron al siervo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué más dice? Que nos ha sacado de Egipto. Verso 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el... Oiga, qué equivocados estaban. Qué equivocados estaban, hermanos. Porque ellos, en medio de la esclavitud, se acordaron de Dios. Y estando en esa condición, clamaron ¿a quién? A Dios. ¿Qué le estaba pidiendo el pueblo de Israel al Señor? Señor, libéranos de esta esclavitud. Y Dios los escuchó y escogió un hombre llamado Moisés. Usted sabe muy bien la historia de Moisés. Escuchó el llamado de Dios y el Señor fue el que lo envió con esta misión. Moisés no quería ir. Moisés no quería ir. Se quiso excusar, pero Dios le dijo: tú eres el que yo he escogido. Cuando uno va en el nombre del Señor, hermanos, Dios no lo va a dejar avergonzado a uno. Usted se imagina, estábamos hablando de una nación. Se cree que salió más de 1 millón de personas de Egipto. Y Moisés dirigiéndose a semejante multitud. Y esta multitud murmurando en contra de él. Me llama la atención, hermanos, la manera en que Moisés les habla más adelante. Porque cualquiera lo que hubiera hecho es salir corriendo. Me van a coger, me van a apedrear, me van a matar. Pero Moisés era un hombre que tenía una relación con Dios. Escuchaba la voz de Dios, obedecía la voz de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Se paró firme.
porque estaba convencido que si Israel estaba en ese mar, en ese lugar, Dios no los iba a dejar morir allí. Iba a venir la salvación de parte de Dios, porque Dios le había dicho: me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y el pueblo de Israel y el mismo Egipto sabrá que hay un Dios fuerte y poderoso. Muchas veces llegamos a circunstancias como las que vivió Israel, porque Dios quiere manifestar su poder. Alguien que lo crea en esta mañana. Alguien que lo crea en esta mañana. No murmures, ni contra Dios, ni contra el instrumento que Dios ha escogido. Dios no se va a agradar de eso. ¿Qué es murmurar? Es manifestar queja, descontento y enfado contra alguien, haciendo juicio de sus hechos. Y en esa situación se encontraba el pueblo de Israel. Israel no murmuró solamente contra Moisés, porque Moisés estaba ahí, en ese lugar, haciendo ¿qué? La voluntad de él o la voluntad de Dios. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Y cuando alguien hace la voluntad de Dios, no importa el problema, no importa, aleluya, que venga el enemigo con toda su furia. Si usted está haciendo la voluntad de Dios y está en medio del desierto y está en un lugar donde no tiene más para dónde echar, Dios va a manifestar su gloria. Dios va a abrir un camino donde no lo hay. Yo lo creo en esta mañana. Yo lo creo en esta mañana. Pero ¿qué debemos hacer? Clamar. Clamar. Clamar a Dios. No murmurar en contra de Dios. No echarle la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos por la situación que están viviendo. No, no, no. Israel quitó la mirada. No clamaron al Señor, sino que ahora pusieron la mirada en Moisés. Oiga, es que es tan fácil echarle la culpa a los demás. ¿Usted qué piensa en esta mañana? Es tan fácil echarle la culpa a los demás. Pero qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Porque el Señor conoce el corazón, conoce las intenciones. Y Él sabe qué pensamientos se nos van a venir cuando estamos viviendo una situación difícil. El Señor conocía, era sabedor que Israel no anhelaba estar más en Egipto. El Señor lo sabía, porque el Señor conoce a su pueblo. El Señor escucha a su pueblo. Ellos le habían pedido: Señor, sácanos de Egipto. Pero ante la situación, ante la dificultad, el primer pensamiento, ¿cuál fue? Nos hubiéramos quedado allí. Pero se les olvida cómo estaban allí. Estaban esclavizados. No tenían libertad. Tenían una carga pesada. Y eso a nosotros muchas veces se nos olvida. Ahora que estamos en la iglesia, ahora que estamos siendo bendecidos por Dios, ahora que sabemos que vamos por el camino que Dios nos está abriendo, muchas veces murmuramos. Y muchas veces en medio de esa murmuración volvemos atrás y volvemos a anhelar las cosas que hemos dejado atrás. Pero yo te digo algo en esta mañana: no hay nada mejor que vivir en la presencia del Señor, aún en medio de las dificultades. Poder sentir el amor de Dios, poder sentir, aleluya, que Dios está guardando de nosotros, poniéndonos bajo su sombra. No hay nada mejor que eso. Por eso no anheles volver atrás cuando llegue la dificultad, cuando llegue el problema. Clama a Dios, que Dios escucha a su pueblo. Dios escucha a sus hijos. Dios nos conoce. Dios sabe, aleluya, que en medio de la dificultad, si nos desconectamos de Dios, vamos a comenzar a pensar y a murmurar y a hacer como estaba haciendo Israel. Pero bendito sea el Señor. Porque así como hay muchos
que ante la primera dificultad, su primer pensamiento es: volvamos a Egipto, volvamos atrás. Algunos han llegado a pensar que vivían mejor estando en esa condición que lo que viven ahora que son cristianos, y qué equivocados están. Porque el mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene salvación. El mundo está en tinieblas. Y más adelante lo vamos a ver, porque es verdad, con nosotros está el Dios omnipotente. Qué bueno que nosotros podamos tener la misma postura que tuvo Moisés. ¿Usted cree que el pueblo de Israel era el único que estaba ahí temeroso? Yo creo que Moisés también le estaban temblando las rodillas. Pero ¿qué hizo él? ¿Escogió unirse al pueblo, salir huyendo? Él confió en Dios. Hermanos, usted y yo escuchamos palabra de Dios, y la fe viene por el oír. Por eso preste mucha atención cuando usted venga a este lugar, porque Dios nos habla en este lugar. Dios nos habla en este lugar. Si usted lee el verso 14, me encanta lo que Moisés le dice al pueblo. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo que no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hay algo que me encanta en el capítulo 37 del libro de los Salmos. Y allí en ese libro de los Salmos, la palabra del Señor nos insta a no tener envidia de aquel que es prosperado en este mundo, de aquel que no busca de Dios, de aquel que procura el mal, que se burla de ti, porque un día tú no los vas a ver más, van a ser borrados. Pero ¿sabe qué? Hay algo para usted y para mí. Usted y yo vamos a estar firmes y vamos a ver la salvación del Señor. Y ¿sabe qué? Puede ser que en este mundo padecemos, pero nos vamos a estar gozando por la eternidad. Por eso pon tu mirada en el cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque este Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios pelea por nosotros. Verso 14. Jehová peleará por vosotros. Estoy leyendo el verso 14 del libro de Éxodo. Jehová peleará por vosotros. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Cómo va a estar su pueblo? Tranquilo. ¿Hay dificultad? No lo podemos negar. Dificultades mientras estemos en esta tierra las vamos a tener, porque hay un enemigo que no se ha cruzado de brazos viendo que su pueblo va rumbo al cielo, rumbo a la morada celestial. El enemigo va a procurar por todos los medios que tú te desenfoques, que tú pongas tu mirada y tu confianza en otro que no sea el Señor, porque el único que tiene el poder para librarnos se llama Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted lo cree en esta hora? Dele una alabanza a Jesús si así usted lo cree. Podrá venir Él con toda su furia, pero créale a Dios que el Señor ya nos ha dado la victoria. Se nos olvida que estamos peleando con alguien, con un adversario que ya ha sido derrotado. Pastor, ¿dónde lo derrotó? Allá en la cruz del Calvario. Dice que lo exhibió públicamente a él y a todos sus demonios. Los dejó ¿cómo? Avergonzados. Porque la muerte, que era la herramienta que el adversario usaba para tener atemorizado al mundo, esa herramienta le había sido ¿qué? Quitada. ¿Cómo le fue quitada? Sí, el Señor fue a la cruz del Calvario
derramó su sangre, murió, pero Él no se quedó muerto. Dice la palabra que al tercer día se levantó y ahora vive y vive por los siglos. Y aleluya. Y esa victoria que Él obtuvo allá en el Gólgota, esa victoria nos la ha pasado a nosotros. Así que no te sientas atemorizado por lo que el enemigo quiera hacerte. Si tú eres fiel y tú, en vez de murmurar o anhelar volver atrás, tú te paras con firmeza y pones la mirada en el cielo y clamas al Señor, Dios te va a abrir el camino. Porque el hombre te puede cerrar una puerta, pero Dios te va a abrir 10 por donde tú puedas entrar y hallar reposo. ¿Usted lo cree en esta mañana? Yo lo creo en esta mañana. Por eso yo confío en el Señor. Y qué bueno que usted también pueda confiar en Él. Mire, hermanos, nosotros hoy tenemos la dicha de conocer al Señor. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque ¿sabe algo? Cuando uno conoce a Dios, uno comienza a confiar en Dios, pone su esperanza en Él, sabe y reconoce del poder que tiene Dios. Hermanos, y así como Israel cruzó el mar rojo, ¿quién abrió ese mar rojo? Dios. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué miras a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés tocó ese mar con la vara, con el instrumento que el Señor mismo le había dado, y ese mar se abrió. Y quiero que usted vea la diferencia, porque Israel, mientras iba cruzando por ese mar, dice la palabra que Israel iba cruzando ese mar en seco, ¿cierto? Pero algo pasaba, porque ese mismo camino que el Señor había abierto para que Israel cruzara, los egipcios quisieron seguir ese mismo camino, pero no les fue bien. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos. ¿Usted se imagina esa multitud? Miles de personas cruzando por ese camino. Y me llama la atención, hermanos, porque el camino que el Señor nos abre es un camino seguro, es un camino por el cual usted y yo podemos caminar, podemos avanzar. Pero el enemigo no. El enemigo no. Mire, hermanos, aún estando en ese camino, estando en ese mar, los egipcios querían agarrar a los israelitas y llevárselos nuevamente para atrás. El enemigo va a hacer lo mismo. Usted ya está en la iglesia, conoce el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Pero ¿sabe qué va a querer Él? Se va a querer meter en el camino haciéndose pasar por pueblo de Dios. Pero es que este Dios nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Porque ¿sabe algo? Este Dios es tan poderoso que Él conoce todo del hombre, sus pensamientos, sus maquinaciones, sus intenciones. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor con aquellos que quieren meterse en este camino, pero para llevar cautivo a su pueblo? Los va a destruir. Los va a destruir. Vamos a mirar Éxodo capítulo 14, verso 23 en adelante. Ya con esto voy terminando. Porque hay diferencia entre ser pueblo de Dios y alguien que se hace pasar por pueblo,
o que abiertamente se declara enemigo de Dios. Hay diferencia. Dice el verso 23, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. ¿Cómo entraron? Con toda la caballería de Faraón, con sus carros y su gente de a caballo. Pero ¿qué pasó? Aconteció que a la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, porque es que el Señor se había manifestado a Israel. Había una columna de nube que durante el día los guiaba, los protegía. Estaban bajo la sombra de esa nube. Qué bueno es estar bajo la sombra del Omnipotente. Y en las noches había una columna de fuego. ¿Para qué le servía esa columna de fuego a Israel? Para poder ver el camino por el cual el Señor los estaba guiando. ¿Sabe para qué más? Para que ellos sintieran el calor de su presencia. Yo en esta mañana puedo ver el camino, puedo ver a Jesucristo y puedo sentir su Espíritu Santo, puedo sentir la presencia de Dios, y eso solamente lo puede sentir el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Pero ¿qué pasaba con los egipcios? Dice que primeramente el Señor trastornó el campamento de los egipcios. Oiga, tremendo. ¿Y qué más hizo el Señor? Dice que quitó las ruedas de sus carros. Andaban muy cómodos, ¿cierto? Con buena caballería, buenas carrozas. ¿Qué dijo el Señor? Vamos a bajarlos de ahí. Y me llama la atención, mire que Él no envió a nadie más. Dice que Él mismo quitó las ruedas de su carro. Es que Dios mismo vendrá y nos salvará. Dios mismo nos librará. Dios mismo hará lo que tenga que hacer. Y si tiene que dejar al enemigo sin herramientas, se las va a quitar todas. Tercero, los trastornó gravemente. Los dejó locos. Entonces, ¿qué dijeron los egipcios? Huyamos. Huyamos delante de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos. Oiga, usted y yo tenemos un Dios que pelea por nosotros. No importa que así el enemigo venga con todos sus caballos, con todos sus jinetes, con todas sus armas. No, tenemos un Dios que pelea con nosotros. Y usted y yo no necesitamos armas forjadas, lo tenemos a Él. Esto no es con fuerza, no es con espada. Esto es con el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo cree en esta hora? Pero hay que tenerlo a Él de nuestro lado. Porque mientras el pueblo de Israel tenía la luz, tenía la sombra del Omnipotente, el campamento de los egipcios estaba en tinieblas. Estaban trastornados. Yo le hago a usted una pregunta ahora que pasó esta celebración. Ojalá que alguno nos vaya a decir este día, uy, pastor, y nos gozamos el 31. Bueno, en la iglesia sí. Aquí yo gozamos. Porque hay una diferencia. Mientras el pueblo del Señor está en luz, Egipto, que es tipo del mundo, está en tinieblas, están trastornados. Dios los ha entregado a las concupiscencias de sus pensamientos, porque el Señor no obliga a nadie. Muchos allá afuera han conocido a Dios, pero no han escogido darle la gloria a Dios. Muchos afuera han escogido darle honor y darle gloria a quien no lo merece, poner su confianza en ellos, pero usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que pelea por nosotros. ¿Sí recuerda lo que el Señor le había dicho a Moisés? Vaya, lléveme el pueblo y llévemelo para allá, porque ellos allá
van a ver la gloria. Yo me voy a glorificar. ¿Cómo me voy a glorificar? Destruyendo a Faraón y a todo ese ejército. Y si usted lee más adelante, usted se va a dar cuenta de que no quedó ni uno. Se cumplió la palabra. Esos que te perseguían, ya Israel levantó su mirada y sabe que ya no los vio más con sus jinetes, con sus caballos. ¿Sabe cómo los vio? A la orilla del mar, esparcidos y muertos. ¿Sabe por qué? Porque querían acabar con ellos. Y el que se mete con el pueblo de Dios, se mete con el Dios omnipotente. ¿Y quién podrá? ¿Quién podrá? Aleluya. ¿Quién podrá destruir al Señor? Yo conozco un Dios maravilloso que no conoce derrota alguna, que en todo ha salido triunfador. Verso 26. Ese mismo Moisés que clamó para que el mar se abriera e Israel pasara. Ese mismo Moisés, haciendo la voluntad de Dios, el Señor le dijo: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano. ¿Qué hizo Moisés? Le obedeció a Dios. Extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar. Y Jehová, ¿quién fue el qué? Jehová derribó a los egipcios. ¿En medio de qué? Ese es nuestro Dios. Amén. Ya Israel no estaba atemorizado. Ya Israel ahora estaba ¿qué? Gozoso. Después de que eso aconteció, se dieron cuenta y cantaron un cántico que dice: no hay Dios como nuestro Dios. ¿Usted lo cree en esta mañana? Por eso yo le alabo y le doy gloria y le doy honra al Señor, porque este Dios es suficientemente poderoso para librarme de la furia. Porque es que el enemigo no viene con jugueticos, con bobaditas, no, él se viene es con toda. Pero gracias al Señor, porque usted y yo tenemos una armadura y tenemos un escudo llamado el escudo de la fe. Yo le invito para que usted esté en sus pies en esta mañana. Por eso, usted y yo debemos estar vestidos como guerreros, como ejército de Dios. Si usted y yo somos parte del ejército de Dios, no vamos a andar con sandalas en medio de la guerra o con tenis. Vamos a tener puesto ¿qué? Una armadura, una vestidura. ¿Usted ha visto los soldados cómo andan cuando van para la guerra? Tienen sus chalecos, ¿cierto? Tienen sus armas. Tienen sus pantalones bien ceñidos. No tienen cualquier zapato. Tienen unas botas. Bueno, el Señor a nosotros nos ha revestido con una armadura. No te la quites, porque esa armadura te va a proteger cuando el enemigo quiera venir contra ti. ¿Qué necesitas? Estar firme. No vayas a salir corriendo como si esta pelea fuera suya. Recuerda que hay un Dios que pelea por nosotros. ¿Qué espera el Señor? ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Estén firmes. Ustedes hoy van a ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Porque esos egipcios que se levantaron contra nosotros, contra ustedes, esos egipcios ya no los vamos a volver a ver.
Esos enemigos que hoy quieren y procuran el mal contra ti, un día tú vas a voltear a verlos y ya no van a estar. ¿Sabe por qué? Porque Dios los va a quitar. ¿Pero qué necesitas en esta mañana? Clamar a Dios. ¿Y qué más? ¿Y murmurar? ¿Por qué le entregué mi vida al Señor? ¿Por qué me convertí? Y ahora que me he convertido al Señor, que me bauticé, me pasa todo eso. No, no empieces. Dios está haciendo una obra muy especial en cada uno de nosotros. Y Él no la ha terminado. Por eso no te salgas de las manos del buen alfarero. Deja que Él termine esta vasija, la moldee, la haga como Él quiere, porque Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas un instrumento para Él. Así como usó a un Moisés, Dios quiere usar a alguien. Pero para que ese alguien sea usado por Dios, tiene que tomar la misma actitud que tomó Moisés. Moisés renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón por una razón: porque tenía puesta su mirada en el Señor. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. En esta mañana yo no veo al Señor, pero yo lo puedo sentir. Ese fuego que sentía Israel en medio de la columna de fuego es el mismo fuego que yo siento hoy. Esa misma confianza que sentía Israel cuando estaba bajo la sombra de la nube es la misma confianza que usted y yo podemos tener hoy. Yo quiero permanecer allí. Por eso en esta hora yo no sé qué te esté atemorizando, pero Dios te dice en esta hora: clama a mí, clama a mí. ¿Por qué no levantamos un clamor en esta mañana?